Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy, desde luego, tiene que ver con la manera en la que como sociedad nos estamos preparando para esta crisis económica que de la mano del coronavirus, del COVID-19, sabemos que viene y que le va a pegar fuerte a la economía mexicana. Simple y sencillamente, para repasar algunos de los números que ya hemos comentado, se calcula o se estima que el impacto que va a tener la crisis para las familias, para la sociedad mexicana, va a ser importante. En el mejor de los escenarios, la Secretaría de Hacienda maneja por ahí un dato del 3.9%. En el peor de los escenarios tenemos la estimación que hizo JP Morgan, que anda por ahí del 7%. Y para dimensionarlo, esto está desde luego por debajo de la caída del 14% que tuvimos en 1932 como consecuencia del crack de la economía norteamericana de 1929, que le cambió el rostro a la economía en todo el mundo, pero sí nos deja muy cerca del 6.3% que cayó la economía en el 95 como consecuencia de la crisis 94-95, y también muy cerca de la caída que tuvimos del 5.6% que tuvimos, perdón, 5.8% que tuvimos en 2008-2009 por el tema de la crisis de los bonos basura en Estados Unidos, que quebró el sistema financiero norteamericano y que desde luego tuvo impactos en la economía nacional. Insisto, este año se espera una caída del 3.9 al 7%, es una caída importante. En ese sentido, pues recordar que es la primera vez que México enfrenta una crisis donde se combinan factores externos, desde luego, como es el propio brote del coronavirus, la ruptura de las cadenas de proveeduría a nivel internacional, el tema de la inestabilidad de los mercados financieros y este parón, como el que estamos viendo ahorita aquí en Puebla y en México, que el hecho de tener este aislamiento social voluntario para tratar de evitar que la propagación se dé más rápido de lo que se da, estamos haciendo, pues desde luego tiene impactos económicos muy importantes en todo el mundo. Y en el caso específico de la economía mexicana, pues reconocer que nos agarra cuando veníamos de un muy mal año en términos económicos. El año pasado no crecimos, sino decrecimos el 0.1%. Seguimos sin poder superar estas dos crisis, la de inseguridad y la de confianza. La de confianza que a su vez nos tiró el tema de la inversión fija bruta que cayó 4% el año pasado respecto al 2018. La inversión explica que no hayamos tenido mayor dinamismo económico, no generación de empleos, insisto, toda una maquinita que trabajó para que las cosas en México se dieran, más bien no se dieran y se dieran mal el año pasado. En ese sentido, pues nos agarra la crisis en un momento pues, de debilidad en el dinamismo, en lo estructural y en el margen de maniobra de las finanzas públicas. Y por eso había tanta expectativa en lo que el presidente iba a anunciar el domingo, pues para saber si sacaba el conejo de la chistera. Le hacía caso a la mayor parte de los expertos, donde me incluyo, que estábamos reconociendo que este es un año de verdad excepcional y que por lo tanto requiere medidas excepcionales como el hecho de romper el balance primario, que es decir, que el gobierno pueda gastar más de lo que ingresa y por ahí contratar un poco de deuda pública, aprovechando las líneas preautorizadas que tiene México con el Fondo Monetario Internacional. En fin, no sucedió, y lo que hizo el presidente López Obrador fue un anuncio que de alguna manera pues, terminó por ser anticlimático, porque es un discurso continuista, donde para él las cosas como están en el país van bien, y que el hecho de que tengamos una de las principales crisis económicas de todo el siglo XX y XXI, pues no significa que tenga que cambiar o que tenga que ajustar. Y en ese sentido, lo comenté en mis redes sociales desde el domingo, lo hice hoy, el lunes también. De hecho, mi columna del lunes fue sobre eso en un medio local en 24 horas. Lo comenté incluso en el espacio que amablemente me dio Fernando Crisanto en su noticiero del lunes. Pero mucha gente, de esa gente que apoya al presidente López Obrador, pero que no lo apoya de manera acrítica, ni de manera vandálica, ni nada por el estilo, sino haciendo preguntas pues, con toda la validez de un muy buen argumento, me dijeron que en qué me estaba basando para decir que había sido un discurso anticlimático, un discurso que había decepcionado. Y en ese sentido lo quiero explicar en tres pasos. Tres pasos que me parecía que eran lo más importante que tenía que dejarnos el mensaje del domingo y que desafortunadamente para México no se dio. El primero de estos tres puntos tenía que ser confianza. Tenía que ser un anuncio que le diera confianza al ama de casa, a la abuelita, al que lava el coche y al mismo tiempo a los mercados financieros. Tenía que ser algo muy bien construido, muy contundente y que literalmente le pusiera los puntos a las IES. Desafortunadamente no se da. El discurso que nos da el presidente López Obrador el domingo, además de hacer esta cosa extraña que trae de informes parciales, hace una serie de anuncios. Por ejemplo, dice que se van a generar 2 millones de empleos. Desde luego, todos queremos 2 millones de empleos, pero ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Cómo se van a generar? ¿Cómo se van a financiar?
Insisto, son temas que van dejando colgados. El segundo punto que era muy importante, el segundo de los 3 puntos, era que tenía que ser una estrategia que claramente estuviera muy bien diseñada y muy bien pensada para atacar las partes más agresivas y más identificadas de la caída en el Producto Interno Bruto que vienen, que son precisamente la caída en la economía y el efecto de destrucción de las fuentes de empleo con los que actualmente cuenta el país. Y desafortunadamente, de estos 2 puntos, las acciones que nos presentó el presidente no tocan absolutamente ninguno. Lo que más se parece es el apoyo a los pymes, recordando que los pymes generan el 80%, más casi el 80% del empleo que hay en este país, y lo hace a través de un esquema que ya había comentado desde antes, de otorgar 2.1 millones de créditos, para informales, micros, pequeñas y medianas empresas, para los informales, micros y pymes. 2.1 millones de créditos. ¿Son muchos o son pocos? La verdad es que son pocos. Tan solo en el país tenemos registradas 4.1 millones de pymes. Es decir, todos los créditos que está ofreciendo el presidente no alcanzan ni siquiera para dar un crédito a cada una de las pymes en el país. La verdad es que la medida, aunque pudiera haber sido bien encaminada, no tiene la cobertura y no tiene los fondos suficientes. Entonces, por donde lo acaban de ver, pues son medidas económicas que tienen cierta lógica social, cierta lógica política, que van de acuerdo al ideario del presidente, pero que en realidad no están ofreciendo una solución para poder paliar con los efectos más negativos que sabemos que vienen, que es la caída, la caída en el producto y la destrucción de fuentes de empleo con todo lo que eso conlleva. Y en ese sentido, pues la verdad es que sentimos que por ahí no están alineados lo que se propone con lo que se necesita. Y finalmente, el tercero de los 3 puntos es que tendría que haber sido un mensaje que en un momento tan complicado, con el tema sanitario presente en fase 2, siendo inminente que pasemos a la fase 3, que es perder la rastreabilidad de los contagios, no saber por dónde vienen, que es cuando se empiezan a crecer de manera mucho más acelerada, tanto las funciones como los contagios, con una crisis económica que sabemos que va a pegar y que va a pegar fuerte para el segundo semestre del año, pues esperaba un mensaje que llamara a la unidad nacional, un mensaje que dijera, a ver, las diferencias políticas las veremos en el momento de las elecciones, los agravios del pasado quedan en el pasado, este es el momento de que trabajemos todos por esa casa en común y por ese proyecto compartido que es México. Y no, desafortunadamente el discurso tampoco fue por ahí, volvió a hablar del pueblo bueno, volvió a hablar de los neoliberales, lo que quiera que entienda el presidente por eso, porque yo cada vez lo entiendo menos, y al final del día, insisto, ni le pudimos transmitir confianza a los mercados, ni tenemos una estrategia que haga sentido de conformidad con lo que están haciendo el resto de los países, y tampoco tenemos una sociedad que esté encontrando en este momento complicado un punto de unión, al contrario, se le sigue polarizando artificialmente, y la verdad es que de cara a la crisis, lo único que le queda a México es esperar que ese macro plan de rescate de la economía que están haciendo el señor Donald Trump y los diputados encabezados por Nancy Pelosi de 2.2 billones de dólares funcione, que la economía norteamericana entre una etapa de crisis, como sabemos que va a entrar, de desaceleración de caída, pero que la caída no sea tan profunda, que pueda tener una recuperación lo más rápida posible y que México se pueda colgar de la recuperación de los Estados Unidos, porque si no, a nivel de mercado interno, no se ve con qué. Eso es lo de hoy y yo soy Michelle Chaín. Muchas gracias.